Pensemos en cualquier sistema de sonido, da igual si es el de casa o el de un concierto gigante. Al final de toda la cadena, siempre están ellos, los altavoces. Son el último eslabón, y uno absolutamente crucial, porque son los que cogen esa señal eléctrica, que no vemos ni oímos, y la transforman de nuevo en la música, en las voces, en todo eso que nos llega y nos emociona. La verdad es que es una de esas cosas que usamos todos los días y damos por sentadas. Pero por dentro, lo que pasa ahí es un pequeño milagro de física y de ingeniería. Pues hoy vamos a abrir la caja y a desmontar ese milagro pieza por pieza. Muy bien, pues vamos al lío. Lo que estamos viendo aquí es literalmente el corazón de la bestia. Este es el diseño más común, el de bobina móvil. Para que nos entendamos, funciona básicamente como un motor. El cono es la parte grande que empuja el aire. Pues bien, está pegado a una bobina de cobre por donde llega la electricidad. Y todo este conjunto se mueve dentro del campo magnético de un imán bien potente. Cono, bobina e imán. Esos tres. Ahí es donde empieza toda la magia. Y este va a ser nuestro recorrido. Primero, entenderemos el mecanismo básico. Después, nos enfrentaremos a los grandes problemas de su diseño y cómo se solucionan. Luego aprenderemos a leer esa letra pequeña, las especificaciones. Y para terminar, veremos por qué el sitio donde colocamos un altavoz puede cambiarlo absolutamente todo. A ver, la palabra técnica es transductor. Y eso es justo lo que es un altavoz. Un cacharro que convierte un tipo de energía, la eléctrica, en otro tipo de energía, la acústica. Pero, ¿cómo narices pasa eso, exactamente? Pues es un proceso que la verdad es bastante elegante. Pasa en 4 fases. 1. La señal de audio, la corriente eléctrica que viene del amplificador, fluye por la bobina. 2. Esa corriente genera su propio campo magnético, que choca, que pelea, con el campo del imán fijo. 3. Esta lucha de campos obliga a la bobina a moverse adelante y atrás a una velocidad de vértigo. Y 4. Como la bobina y el cono son una sola pieza, el cono vibra con ella, empujando el aire y creando las ondas de sonido que llegan a nuestros oídos. Vale, ya tenemos el motor funcionando. Pero aquí nos encontramos con el primer gran problemón de ingeniería. Porque el sonido no solo sale para adelante, la parte de atrás del cono también lo genera. Y lejos de ser bueno, es un auténtico desastre. El fenómeno tiene un nombre, dipolo acústico. Pensemos, cuando el cono se mueve hacia adelante, comprime el aire que tiene delante, pero a la vez, justo detrás, crea una descompresión, como un pequeño vacío. Así que tenemos dos ondas, una de presión positiva y otra de presión negativa, idénticas, pero totalmente opuestas. Y aquí se ve perfectamente lo que pasa. Las dos ondas se encuentran y se anulan, se cancelan la una a la otra. Este efecto es brutal, sobre todo con las frecuencias bajas, con los graves. Es justo por esto que un altavoz suelto, sin caja, suena a lata, súper delgado, sin nada de cuerpo. Y la solución a este problemón de la cancelación es conceptualmente, sorprendentemente, sencilla: meterlo en una caja. La caja acústica o bafle. Su trabajo es aislar esa onda trasera para que no moleste, o mejor todavía, ponerla a nuestro favor. Y para conseguirlo hay principalmente dos grandes estrategias. A la izquierda tenemos la caja cerrada o sellada. A la derecha la famosa caja Bass Reflex, que se reconoce enseguida por ese agujero, por ese puerto. Ambas quieren solucionar lo mismo, pero lo hacen de formas radicalmente distintas. Y claro, suenan muy diferente. A ver, la caja cerrada es simple y directa, atrapa la onda trasera y la absorbe con material aislante, convirtiéndola en calor y ya está. El resultado es un bajo muy preciso, muy definido y controlado. La Bass Reflex, sin embargo, es mucho más ingeniosa. En vez de eliminar la onda trasera, la aprovecha. Usa ese puerto para canalizarla, le da la vuelta a su fase y la expulsa hacia adelante. ¿Y qué pasa? Que en vez de anular, suma, refuerza la onda principal. Y eso se traduce en unos graves con mucha más pegada, más potentes, en definitiva, más eficientes. Bueno, ya tenemos el problema de la fase solucionado con una buena caja. Pero claro, aparece otro. Y es que es físicamente casi imposible que un único altavoz pueda reproducir bien todo el espectro de frecuencias que oímos, desde el retumbar más profundo hasta el platillo más agudo. Esta es la pregunta del millón. Si nos fijamos, la mayoría de altavoces de cierta calidad tienen conos de diferentes tamaños. Y no es por una cuestión de estética, es una necesidad física para que el sonido sea lo más fiel posible a la realidad. Y aquí tenemos al equipo de especialistas. Para las frecuencias bajas, las que se sienten en el pecho, está el woofer, que es grande porque necesita mover mucho aire. De hecho, para las frecuencias súper bajas, las del cine, hay una versión todavía más bestia, el subwoofer. Para el rango medio, que es súper importante porque ahí están las voces, tenemos el squawker. Y para los agudos, los detalles más finos y cristalinos, está el tweeter, pequeño y muy rápido. Así que la idea clave es esta. Se divide el trabajo.
Cada altavoz se optimiza para hacer una sola cosa, pero hacerla de maravilla. Es como tener un equipo de especialistas en vez de un chico para todo. El resultado, lógicamente, es un sonido con mucho más detalle, mucho más preciso. Venga, ahora vamos a lo práctico, porque para saber qué podemos esperar de un altavoz o para elegir el que nos conviene, hay que saber leer su ficha técnica, su DNI. La potencia es probablemente el dato más lioso. La potencia media es cuánto calor aguanta la bobina antes de freírse. La de programa es una guía más realista para música. Y la de pico es el límite físico, el golpetazo máximo que aguanta el cono antes de romperse. Y ojo, una advertencia muy importante que viene directa de la fuente. Si vemos las siglas PMPO, sobre todo en equipos de consumo, hay que salir corriendo. Son cifras infladísimas, miles de vatios que no significan absolutamente nada en el mundo real. Es puro marketing y del malo. Luego está la impedancia. Este dato es vital, es, para entendernos, la resistencia que el altavoz le pone al amplificador. Es súper importante que la impedancia del altavoz y la del amplificador se lleven bien, que sean compatibles. Si no, podemos dañar el amplificador. Es un equilibrio delicado, a no ser claro que hablemos de altavoces autoamplificados, que ya lo solucionan de fábrica metiendo el ampli perfecto dentro de la propia caja. Y llegamos al que es, para muchos, el dato más revelador: la sensibilidad. Esto nos dice cómo deficiente es un altavoz. En pocas palabras, cuánto ruido hace con muy poquita electricidad. Se mide en los decibelios que es capaz de generar a 1 metro de distancia con solo 1 vatio de potencia. Fijaos en este número, 95 decibelios. Pero aquí viene lo alucinante, y esto es clave para entenderlo todo. La escala de decibelios no es lineal, es logarítmica. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que un altavoz con 98 decibelios de sensibilidad no suena un poquito más fuerte que este, suena el doble de fuerte con la misma potencia. Solo 3 decibelios más. Por eso una sensibilidad alta significa más volumen con menos esfuerzo del amplificador. Pura eficiencia. Y ya para rematar, no podemos olvidarnos de algo que es fundamental. Un altavoz no vive en el vacío. Su sonido final depende, y mucho, de cómo se lleva con la habitación en la que lo ponemos. El sonido no sale disparado igual en todas direcciones, sobre todo cuanto más alta es la frecuencia. Los agudos son muy direccionales, como el haz de una linterna. Este tipo de diagrama, un diagrama polar, nos enseña justo eso, cómo se reparte el sonido alrededor del altavoz. Por eso, el simple gesto de girar una caja unos pocos centímetros puede cambiar por completo cómo percibimos el sonido, la imagen estéreo, todo. Y con esto hemos hecho el viaje completo, desde una simple corriente eléctrica hasta la física del sonido rebotando en una sala. Con todo esto en la cabeza, cajas, tipos de altavoz, especificaciones, ahora queda la pregunta en el aire. Conociendo todo lo que hay dentro, ¿cómo cambiaría la forma de elegir un próximo sistema de sonido?